Bendiciones, amados hermanos, buenas noches. Nuevamente estamos aquí a través de este medio, Facebook, llevando la palabra del Señor. Esta vez nuevamente me tocó a mí compartirla. Eh, Me tocó el privilegio de estar con ustedes. Vamos a continuar con el manual del crecimiento del matrimonio. Los anteriores días, nuestro pastor, nuestro hermano Leo, habían estado hablando del sembrador. El sembrador, que básicamente nos hablaron de los tipos de tierra que hay para sembrar, donde el Señor depositó la semilla, que eran, en un pequeño resumen, vamos a ver la que es junto al camino, que son aquellas que admiran a Cristo, pero desde lejos, no hay una comunión, una cercanía. También lo que es en pedregales, que es la palabra que no cae profundamente, no llega profundamente a los corazones de las personas. Entre espinos, que básicamente se afanan por los placeres del mundo, todo aquello material, todo aquello terrenal. Y finalmente la buena tierra, que es la que recibe la semilla, que es la que da el fruto y produce al 100, al 60 y al 30. Entonces, en esta ocasión, hermanos, a mí me tocó dar la enseñanza del trigo y la cizaña, los verdaderos y falsos hermanos. Entonces vamos a hacer la oración, hermanos, para poder iniciar. Padre, en nombre de Jesús, Señor, esta tarde te damos gracias, papito lindo, por la oportunidad, Señor, de que tú nos das de poder escuchar tu palabra, de recibir tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que me uses, Señor, como instrumento para poder llevar la palabra de la manera adecuada a tus hijos, Señor. Que esta palabra pueda llegar, Señor, de la manera correcta y que pueda ser de bendición para cada uno de mis hermanos. Yo te doy gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues entonces vamos a empezar. Y vamos a iniciar primero con el tema de la cizaña. La cizaña es todo aquello que significa un obstáculo, un pecado en el mundo, y tiene diversos rostros. Se los voy a leer, vamos a ir viendo detalladamente cómo está. El odio, la persecución, la calumnia, la división, el engaño, la injusticia, el fraude, el rencor, la pereza, la maldad, el egoísmo, la traición, la desobediencia, el irrespeto, la ira, el orgullo. Hermano, la cizaña, visualmente, cuando comienza a crecer, no se puede identificar o diferenciar del trigo. La cizaña va creciendo de manera conjunta y es hasta el momento en que da fruto cuando se puede identificar cizaña de trigo. Podemos ver que que hacen del mismo tamaño, tienen características muy similares físicamente, ¿sí? Una característica del trigo propiamente es que al momento de crecer, el mismo fruto provoca el peso, que el trigo se venza, que el trigo se doble. Esto nos habla de redención, hermanos, de humildad, que podemos nosotros ver en esta planta. Los efectos que tiene la cizaña, hermano, por ejemplo, son vomitivos, envenenantes. La cizaña provoca que la gente o los hermanos vomiten la sana doctrina que han estado recibiendo. Toda esa doctrina con la que han ido avanzando, cuando permitimos que la cizaña entre en nuestras vidas o entre en nuestras casas, en nuestros matrimonios, empezamos a generar esa situación de vómito, de sacar todo lo bueno que hemos recibido porque estamos permitiendo. Hermano, en los matrimonios, en nuestras casas, hermano, hablo en general, yo voy a poner un ejemplo hablando del tema de la injusticia o de la división. Cuando usted, hermano, llega a su casa y tiene algún problema quizá con su esposa, por lo que usted quiera, alguna diferencia. Si usted va a la cama con esa diferencia, no la arregla, va a llegar el enemigo y le va a hablar ya sea a su esposa o le va a hablar a usted al oído y va a empezar, no, ¿por qué permitiste esto? Si tú eres el que lleva las riendas, tú eres la cabeza, ¿por qué permites que tu esposa te hable de esa forma? O viceversa.
a la esposa. ¿Por qué permites que tu esposo te trate de esa manera? Si tú eres un vaso frágil, no debes de permitir que tu esposo te trate así. El enemigo empieza a meter, a sembrar la cizaña, hermano. Empieza a generar división. Y empieza después, vienen los pensamientos de, no, ya no te soporto, ya no te aguanto, ya estoy harto, ya estoy fastidiado. Y empezamos a tener división en nuestros matrimonios porque estamos permitiendo que la cizaña llegue a nuestras vidas. Estamos permitiendo que el enemigo venga y siembre la cizaña. Estamos dando la oportunidad a que el enemigo haga con nuestro matrimonio la siembra, haga la siembra de la cizaña. Entonces, como les decía, no olvidemos que la cizaña y el trigo tienen que crecer juntos. En la iglesia y en nuestro matrimonio puede haber cizaña, puede haber trigo, puede haber cizaña. Quizá nos damos cuenta o no nos podemos dar cuenta, pero algunas acciones, algunos comportamientos son muy claros de que la cizaña llegó. La cizaña está en nuestro matrimonio, la cizaña está en nuestras casas. Les puedo poner un ejemplo, quizá algún hermano dentro de la propia casa va avanzando de manera espiritual adecuada, va caminando en la palabra, en el evangelio, va creciendo, va teniendo un crecimiento espiritual adecuado. Y de repente llega otro hermano y dice, oye, ¿ya viste que el hermano fulano de tal está? Empieza a meter la cizaña, empieza a sembrar la cizaña. Entonces que empieza, lo que va a provocar es que al rato haya una división o que haya una contienda, que haya diferencias. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo, estamos abriendo oído a lo que nos están diciendo. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque no podemos permitir que el enemigo venga y meta la cizaña, ya sea en la iglesia o sea en nuestras casas. Entonces vamos a continuar, hermanos. La siguiente, vamos a la raíz de la palabra cizaña. La raíz es la G2215, es cisanión, dice el Strong, que es de origen incierto, cizaña o grano falso. La palabra hebrea para la cizaña es sinum, donde proviene el vocablo griego cisanión. El término sinum está relacionado con la palabra sanah, que es el 2181, que significa fornicar. Hermano, la definición propiamente de fornicar es amancebarse, liarse, abarraganarse, arrimarse, adulterar. ¿Qué está diciendo? La cizaña, hermano, nos va a conllevar a caer en este tipo de situaciones, a nosotros tener una vida fuera de lo espiritual, una vida en donde no estamos haciendo las cosas que Dios quiere, las cosas que Dios espera de nosotros, sino estamos haciendo las cosas que el enemigo permite. Entonces nosotros podemos avanzar de la manera correcta siempre y cuando estemos alertas de la siembra, la cizaña, de lo que nos puedan meter. Entonces, propiamente la cizaña es la palabra del Señor usada por el enemigo, pero de manera transcriversada. El enemigo transcriversa, usa la palabra del Señor, pero a su modo, a su manera, para que nosotros podamos confundir y al momento de que nosotros nos confundamos, hagamos las cosas de manera inadecuada. Un ejemplo que podemos observar de lo que es la cizaña, lo podemos ver en Génesis 3.1, donde la serpiente le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. La indicación de Dios no había sido de esa manera. La serpiente, que volvemos un poquito hacia atrás, que el enemigo usa la palabra del Señor, pero de una manera transversada, la modifica. Entonces aquí vemos cómo la serpiente modifica la palabra del Señor para engañar. Y vemos realmente lo que dice la orden que dio el Señor. Dice, ordenó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Hermano, propiamente estamos viendo aquí cómo la cizaña es el engaño. Engañó la serpiente a la mujer.
porque no fueron la orden que dio Dios para el que pudieran o no comer. Le dijo, pueden comer de todos los frutos, de todos los árboles, menos del bien y el mal. Entonces, ¿qué está haciendo el enemigo a través de la serpiente? Metió la cizaña en la mujer. ¿Para qué? Para que cometiera el error, para que cometiera el pecado. Entonces, nosotros somos susceptibles, hermano, para que llegue el enemigo y meta la cizaña en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestra casa, incluso en la propia iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado porque esta parte que le estoy diciendo fue la primera eh, intervención del enemigo en esta tierra. Entonces, después de que fue expulsado del huerto, vino, metió cizaña y provocó que hubo un cambio en el Edén cuando sucedió todo esto. Entonces, como nuestro pastor nos ha estado hablando respecto a la sujeción de las amadas, nos ha estado diciendo continuamente que la amada debe sujetarse al marido. Entonces, hoy en día nosotros podemos ver que con todo esto del feminismo, de que la mujer puede, que la mujer es más capaz, que la mujer tiene más capacidad, yo no digo que la amada no tenga la capacidad, yo sé que sí, pero al final la amada tiene que sujetarse al marido. Pero hoy en día, ¿qué está haciendo el enemigo? A través de engaños, a través de, no te sujetes, tú puedes hacer las cosas, tú no tienes por qué depender o sujetarte de un hombre cuando tú, mujer, tienes la capacidad de hacer las cosas tú sola. Entonces viene la situación donde ya vemos que hay mujeres que están adoptando hijos, que están siendo incluso mujeres que tienen hijos, pero solas. No hay una relación, un matrimonio. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que no quiere es eso. El enemigo lo que quiere es hacer las cosas para dividir. El enemigo no quiere que haya un matrimonio, que haya una relación familiar. Entonces lo maneja de esa forma. Vamos a continuar, hermanos. Les voy a mencionar algunas características de las personas que pueden considerarse cizañas. Unas que están dentro de la iglesia, es decir, forman parte de los que creen en el Señor, al menos temporalmente hasta que llegue el tiempo de la siega. Se identifican como seguidores y siervos del Señor, usan la palabra, los hay metidos, infiltrados en todos los niveles. Hermano, podemos ver que puede haber cizaña, como dicen, todos los niveles. Puede haber hermanos donde podamos, un ejemplo, nosotros como líderes de la alabanza, mi esposa y yo, nosotros, si permitimos que la cizaña entre en nosotros al momento de que estamos trabajando con el grupo de alabanza, podemos empezar a generar la división nosotros mismos, o incluso los mismos hermanos. Si están, no sé, a lo mejor un hermano que llega y tiene un privilegio dentro de la iglesia y empieza a ver que otro hermano tiene un privilegio similar, pero empieza a crecer más espiritualmente y empieza a meter la cizaña, empieza con los demás hermanos. Ya viste que el hermano está creciendo, que el hermano, pero quién sabe qué estará haciendo, porque a lo mejor está muy de cerca con el pastor, o va y seguido lo frecuenta, o mil y unas cosas que pueden inventar. Entonces empieza ese hermano a generar la división. A lo mejor va a ser una división de un grupo de hermanos que le pueden creer o puede sembrar la semilla en ellos. Lo mismo puede pasar en nuestro matrimonio. Dentro de nosotros puede haber infiltrados, vamos a decirlo de alguna forma, entre nuestros propios hijos. Entre nuestros propios hijos también puede haber cizaña. Un ejemplo podría ser el de Rubén, hijo de Jacob. Entonces, hay que tener cuidado, hermanos, porque la cizaña, las características de las personas están en todos los niveles. Otra de las características han sido puestas por el enemigo. Dice, el enemigo los ha colocado y sembrado entre el trigo. Pero es importante reconocer que las personas que componen la cizaña también llegan a infectar.
entre otras personas que son un grupo, son del genuino trigo. Cuando esto lamentablemente ocurre, la diferencia es que las personas que pertenecen al trigo se arrepienten del mal que hacen, mientras que las que son cizaña genuina del enemigo nunca se arrepienten. Hermano, cuando nosotros podemos ver, quizá como seres humanos, nosotros tenemos errores, cometemos errores, entonces quizá llegamos a lastimar sin querer a alguien. A lo mejor, no sé, por una distracción quizá puede llegar y no saludar a algún hermano, ¿no? Por distracción o porque viene pensando otra cosa. Y quizá ese hermano es una persona que es muy receptiva y dice, híjole, no me saludó, pues ya no me quiere, ¿no? Entonces puede empezar a sentirse, pero si uno llega y dice, oye hermano, discúlpame porque no se venía pensando otras cosas y no tuve la atención de saludarte, no fue porque tenga algo en contra tuya. Y uno está reconociendo que hubo un error, una equivocación. En cambio, el hermano, la persona cizaña, va a hacer las cosas y jamás va a haber un arrepentimiento en su vida. Para él va a ser algo normal, algo de lo que pueda incluso hasta sentirse orgulloso porque no hay un arrepentimiento verdadero. Otra de las características que dice que sirven de tropiezo. Dice, estas personas supuestamente genuinas hacen que otros hermanos caigan. De ellos es que principalmente provienen los escándalos, las maldiciones, los engaños, las manipulaciones, las sospechas, las intrigas, traiciones, etcétera. ¿Cuántas veces no hemos visto en nuestra familia, hermano, que pueda haber hermanos, hijos, que provocan que otro caiga, que provocan que otro esté, que no lo dejan avanzar? ¿Por qué? Porque van y meten intrigas, meten duda, engañan a los padres para que los hijos de alguna forma les trunquen el crecimiento. Lo mismo en la iglesia. Algún hermano que quiera, a lo mejor tenga la intención o el anhelo en su corazón de hacer algo más allá, dar la milla extra, pero llega otro hermano y a lo mejor va directamente con alguien que lo aconseja, le mete cosas, empieza a maldecir, empieza a engañar, empieza a manipular a la gente y no permite que estas personas puedan avanzar. Entonces, esa es otra de las características. Hacen que la gente tropiece, no permite que avance. Otra más, hacen la maldad. Hay una diferencia abismal entre lo que son los defectos humanos, que es la falla humana o la imperfección de personalidad, y lo que es la malicia. Todo ser humano y consecuentemente todo trabajo caritativo, social o evangelizante tiene su margen de errores y no es totalmente perfecto. Pero la maldad es la característica de quien se propone perjudicar a su prójimo sin razón genuina o intencionalmente. Por tanto, la malicia es otra característica de quien no es trigo sino cizaña. ¿Cuántas veces no hemos visto gente mala, incluso en las noticias? Gente que hace las cosas y no tiene ni el más mínimo sentimiento de arrepentimiento. No hay algo que podamos ver en ellos, en sus corazones o físicamente que diga, bueno, quizá se equivocó, humanamente cometió un error. No, simple y sencillamente es la maldad, es cizaña pura que está ahí en todo su esplendor. Entonces vamos a entrar ahora sí en la palabra, hermanos. Vamos a Mateo 13:24. Nos dice la palabra, Jesús les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Eh, el hombre que siembra la buena semilla, en este caso, estamos viendo, como lo veníamos viendo, el sembrador es el Señor, ¿no? La buena semilla es la palabra. Entonces, en este caso, los hijos del Hijo, granos del trigo, sembrados en el mundo para reproducirnos a la imagen y semejanza del Hijo de Dios. O sea, nosotros debemos dar un fruto agradable que podamos ser o tratar en lo que se pueda, ser a la semejanza del Hijo de Dios. Y una característica importante de la buena semilla es que
el trigo cuando se sembró, la semilla de trigo ya era trigo. No era trigo y se convirtió en cizaña, ya era trigo. La semilla de trigo ya era trigo desde que fue sembrada. Entonces, en el caso de la mala semilla, que son los granos de cizaña, la cual proviene del enemigo, estos son los falsos hermanos, los hijos del malo, los cuales finalmente se parecerán a su padre. ¿Qué es esto? Que están siendo como el enemigo. Definitivamente, o sea, no hay este, comparación con el trigo, sino que van a ser enemigos. ¿Por qué? Porque fueron sembrados cizaña y cizaña, o sea, no es cizaña se convierte en trigo, no, la cizaña fue sembrada cizaña y se va a quedar cizaña, va a crecer como una cizaña. Vamos, continuamos hermanos, vamos a Mateo 13:25. Dice, pero mientras los hombres dormían, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Hermano, un claro ejemplo de aquí que podemos ver es nosotros en el matrimonio, cuando nosotros vamos a casarnos, cuando nosotros estamos comprometidos o estamos iniciando una amistad con nuestra esposa, somos atentos, queremos que nos vea, quizá eh, en algunos casos puede haber hasta una intención de ser un poco más allá de lo que somos, ¿no? Dar la milla lo extra en nosotros ¿para qué? Para conquistarla, para que nosotros podamos ser esa persona con la que ella se agrade, con la que ella se admire, de la que ella pueda ver admiración y enamoramiento, se pueda enamorar de nosotros. Pero cuando nos casamos, ¿qué pasa? Nos acomodamos, ya no hacemos nada por la amada, ya no buscamos a la amada, ya no hay una palabra bonita para la amada, ya no hay una caricia para la amada, o viceversa, porque también se puede dar el caso al revés, no nada más es de los varones hacia las amadas, sino también las amadas hacia los varones. Ya puede haber una situación donde pues ya no hay una correspondencia, hermano. Entonces nos acomodamos, nos estamos durmiendo. En este caso estamos permitiendo que venga el enemigo y siembre, ¿sí? Un ejemplo, si yo me le niego a mi esposa, lo que yo voy a provocar es que el enemigo venga y siembre cizaña, le va a empezar a hablar al oído. Oye, ¿sabes qué? Pues tu esposo se está negando a ti. Va a usar gente para que ella pueda eh, caer a lo mejor y va a empezar a lo mejor a través de un mensaje, hola, ¿cómo estás? Le va a empezar a hablar a alguien bonito, va a empezar a decirle cosas bonitas, palabras bonitas, donde ella, en la condición en la que yo la puse, porque yo ya no soy la persona que era, yo estoy permitiendo, me estoy durmiendo y permitiendo que el enemigo esté sembrando la cizaña en mi matrimonio. Estoy dándole la oportunidad, abriéndole la puerta para que él venga y en mi campo siembre la cizaña. ¿Por qué? Porque puedo llegar a provocar que haya una infidelidad o incluso una división en mi matrimonio, porque yo estoy dejando que el enemigo llegue y trastoque, porque yo no estoy cumpliendo con los propósitos que Dios tenía para mi matrimonio. Simple y sencillamente yo llegué al matrimonio, cumplí, ya me casé, llegué al altar y hasta ahí me quedé. Ya no hice nada, ya no quise avanzar, ya no busqué del Señor, ya no busqué a mi esposa, ya no busqué agradarle, ya no busqué complacerle, simple y sencillamente me dormí, me quedé estancado ahí, ya no avancé. Entonces permití que la cizaña entrara en mi casa. Entonces nosotros tenemos que estar atentos, hermanos, tenemos que estar abiertos y receptivos y no perder esa parte para con nuestras amadas, incluso para con nuestros hijos también. Hay que tener siempre esa atención, estar siempre pendientes, buscar sobre todo al Señor, porque el Señor es el único que nos va a ayudar para que podamos nosotros llegar y avanzar, caminar en esa vida espiritual que Él quiere para nosotros. No podemos tener una vida 100% espiritual y dejar la familia de lado. Tenemos que tener un equilibrio. ¿A qué me refiero con una vida 100% espiritual? Que a lo mejor muchas veces queremos estar todo el tiempo en la iglesia, todo el tiempo en la iglesia,
un ejemplo, a lo mejor, ensayos. Vamos a pintar, vamos a la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia. Y la esposa y los hijos, ¿cuándo? No podemos, tenemos que equilibrar esa parte. No digo que sea malo hacer las cosas del Señor, pero debe haber un equilibrio. En eso también tenemos que ser equilibrados para que no venga el enemigo y siembre la cizaña en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Vamos a continuar, hermano. Dice Proverbios 3:24, cuando te acuestes podrás dormir tranquilo y sin preocupaciones. Nosotros nos han estado hablando de la obediencia. Ajá. Nos han estado hablando que tenemos que ser obedientes, que tenemos que sujetarnos, que tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra. Entonces, si nosotros estamos cumpliendo y estamos llevando una vida en el Espíritu, como nos dice la palabra, nosotros vamos a poder dormir con paz, vamos a poder dormir en tranquilidad. No, el Señor se va a encargar de cuidar y de velar nuestros sueños, porque el Señor está viendo en nosotros que estamos siendo unas personas con una vida espiritual en orden. Entonces, al ir a dormir, que es la cosa opuesta a lo que estábamos comentando, nosotros vamos a poder dormir en paz y el Señor se va a encargar de cuidar nuestro campo, de que no llegue el enemigo y siembre cizaña. No va no vamos a darle la apertura al enemigo de que venga a sembrar. Si no estás bien con tu esposo o tu esposa e hijos, no podrás dormir tranquilo, porque en cualquier momento llega el enemigo y siembra la cizaña. De cualquier forma, en cualquiera de este, los rostros que mencionamos, que son algunos, en cualquiera de esas partes va a llegar el enemigo, si no estamos bien, a sembrar. Un ejemplo, si yo voy a la cama a dormir, a descansar, pero antes yo tuve una discusión, una diferencia con mi esposa y no me pongo a cuentas antes de ir a la cama, yo estoy permitiendo y estoy abriendo la puerta para que pueda llegar el enemigo y siembre la cizaña en mi matrimonio. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado, hay que llevar esa vida porque yo te podría preguntar, hermano, ¿qué eres, trigo o cizaña? ¿O has permitido que la cizaña entre a tu vida? ¿Has permitido o has abierto la puerta con tus acciones para que el enemigo vaya y siembre cizaña en tu esposa? ¿O hermanas, has permitido que el enemigo siembre cizaña en tu esposo? Porque no hemos sabido llevar una vida espiritual agradable. Continuamos, hermanos. Mateo 13:26. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Muchas veces nosotros creemos que eh, con lo que sabemos hacer, las capacidades que tenemos, lo que conocemos, que si tenemos mayor preparación, que si tenemos un doctorado, una maestría, una especialidad en lo que sea, hermano. A lo mejor queremos que con el conocimiento, que seamos diestros en tocar el instrumento, que seamos diestros en cualquier cosa para agradar al Señor. Muchas veces queremos que el Señor con eso va a ser vamos a ser agradables a los ojos de Dios, cuando realmente eso es bueno, pero al final del día lo que el Señor espera de nosotros es fruto, es un fruto agradable, un fruto dulce, un fruto que el Señor pueda decir, este es mi hijo, un fruto donde nosotros podamos darle esa calidad, porque si nosotros, como dice, cuando el trigo brotó y produjo grano, el grano es la semilla del fruto que está dando el trigo, pero también la cizaña al mismo tiempo arroja un grano. Entonces, tenemos que ser nosotros ese trigo que el Señor quiere, el Señor espera de nosotros, porque no es que simple y sencillamente podamos dominar algo o podamos ser muy buenos en algo, sino que tenemos que ir más allá, hermanos, más en la parte de nuestra vida como hermanos. ¿Qué testimonio estamos dando hacia los otros? ¿Qué testimonio como matrimonios, como padres estamos dando hacia los demás, hacia el Señor? ¿Cómo nos está viendo el Señor como esposos? ¿Cómo nos está viendo el Señor como esposas? ¿Qué calidad de padres somos para nuestros hijos? Tenemos que pedirle al Señor, Señor, yo no sé ser padre. Yo continuamente le digo, Señor, yo no sé ser padre, ayúdame, enséñame porque continuamente me equivoco. Entonces, yo quiero dar un fruto agradable al Señor, pero ¿cómo lo voy a lograr? Buscando al Señor, haciendo de su palabra parte de mi vida. Vamos a continuar, hermano.
Primera de Juan 3:10 nos dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. La palabra justicia, hermano, su origen es dikai osune, específicamente aquella persona que hace lo recto delante de Dios, lo correcto, que está reconciliado, que tiene una buena relación con sus hermanos, es misericordioso y de buen carácter. Mm, ¿Cómo podemos identificar a estas personas, las personas que son justas? Todas aquellas personas que tienen amor por su hermano, que son personas que pasan por alto las faltas del hermano, que tienen un amor por su esposa, que pueden pasar las faltas, igual también pasar por alto las faltas de la esposa, los errores de los hijos, que no permiten que los hijos eh, se desvíen del camino, del caminar del Señor. Entonces, vamos, ¿qué distingue el fruto del trigo? El trigo es un alimento delicioso y cuando está tostado sirve para la harina con la que se hace el pan. Entonces, como podemos ver, el fruto, yo estaba viendo que algunas de las propiedades del fruto, entre todo lo que tiene, eh, también de ahí sacan el salvado, la harina de salvado. La harina de salvado ayuda también para la digestión, para limpiar el sistema digestivo, para el tema del colesterol. Entonces podemos ver que el trigo como tal tiene muchas propiedades. Entonces, ahora, viéndolo enfocado hacia la iglesia, hacia el matrimonio, eh, es el amor de unos a otros, el amor que podemos tener de la esposa al esposo o viceversa, siempre buscando y poniendo por delante al Señor. Nosotros podemos ser eh, amorosos, a lo mejor con terceras personas, pero no lo somos en nuestras casas. Entonces nosotros tenemos que ser como ese fruto de trigo, buscar y ser el amor, la parte amorosa, como es nuestro Señor. Dios es amor. Nosotros tenemos que ser amor para con nuestra familia, para que nosotros podamos dar ese fruto, porque dice la palabra, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce de Dios. El que no ama no conoce de Dios, porque Dios es amor. Hermanos, si nosotros no sabemos dar amor, no conocemos a Dios, hermano. No podemos decirnos cristianos, hermano. No podemos decir, hijos, no podemos decir que somos hijos de Dios cuando no damos amor a nuestra casa, cuando no damos amor en nuestro matrimonio, cuando no podemos ser amorosos hacia nuestra familia. Entonces tenemos que ser nosotros, aprender a dar amor y para que nosotros podamos decir, soy hijo de Dios, con la grosura y tener la seguridad. Porque si Dios nos ama, Dios es amor, nosotros también tenemos que ser amor para nuestra familia, para que nosotros podamos dar ese cariño, tener esa tranquilidad, esa paz hacia nosotros, hacia nuestra vida. Entonces, pues el amor es paciente, bondadoso, el amor no tiene envidia, hermano. Entonces, si todo esto es amor, es viene siendo el fruto del trigo, el amor. Yo lo podría relacionar. El fruto del trigo se podría relacionar con el amor. ¿Por qué? Porque al final del día es un fruto que agrada, es un fruto que está agradando al Señor. La cizaña, hermano, o los falsos hermanos, la semilla, la semilla que produce es tóxica, es venenosa. Puede traer enfermedad a nuestras vidas, es vomitiva, como ya lo comentábamos, va a provocar que toda la sana doctrina que hemos o que vamos recibiendo la echemos fuera. La cizaña, al mezclarse con el trigo, podemos compararlo con un yugo desigual. ¿Cuántas veces, cuántos no hemos visto quizá a lo mejor que la hermana fulana de la iglesia
se va a casar con una persona que no conoce a Dios. Allí, trigo y cizaña, hermano. ¿Por qué? Porque no hay el yugo desigual, que donde no van a caminar para el mismo sentido. En el momento, a lo mejor en el enamoramiento y lo que van a estar bien, pero ya llegar al matrimonio, cuando venga la época de la cosecha, cuando venga el fruto, cuando venga el tiempo de cegar, es donde van a empezar los problemas, que es cuando ya van a estar en el matrimonio, vamos a decir, un matrimonio ya que el trigo y la cizaña, por ponerlo ejemplo, fue cuando ya crecieron, ya empezaron a diferenciarse uno de otro. En ese momento es cuando empiezan los problemas. Entonces, como, como en este caso, como nos hablaba nuestro pastor ayer, que podemos decir que el dabar de la cizaña es aquello que vomitamos, la inconformidad, la amargura, el odio, el desacuerdo. Por ejemplo, no podemos estar permitiendo quizá que un hermano, o no podemos estar permitiendo que nuestra pareja, nuestros hijos estén manifestando pura inconformidad. Nosotros tenemos que hacer algo, hermano, porque no podemos estar tolerando eso en nuestras propias casas. ¿Por qué? Porque la inconformidad nos habla de que es cizaña. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque aún en nuestra propia casa se puede dar. Entonces hay que tener cuidado. Dice la palabra que la amargura seca los huesos, hermano. Entonces, si nosotros permitimos que la cizaña entra, va a haber amargura y la amargura va a sacar los huesos. Entonces hay que tener cuidado de cómo vamos avanzando, cómo vamos permitiendo o no permitiendo que la cizaña entre, cómo vamos a prestar oído a lo que escuchamos, qué vamos a recibir de lo que estamos escuchando, porque no todo es bueno, hermano, no todo es para bien. Hay que tener cuidado porque el enemigo es muy hábil, como ya lo platicamos hace rato. Usa la palabra del Señor transversada, ¿para qué? Para confundirnos y para que nosotros caigamos en el error, para que nosotros tengamos esa cizaña que Él quiere y que Él espera de nosotros. Entonces, la cizaña, como les decía, es venenosa. Entonces, puede ser a tal grado el veneno que podamos morir espiritualmente, hermanos. ¿Cuántas veces no hemos visto que por cizaña, por situaciones donde, en el matrimonio, es que, ¿sabes qué? A lo mejor llegó una persona ajena al matrimonio, es que, fíjate que vi a tu esposa o a tu esposo así, 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 ya metió la cizaña, empiezan los problemas. ¿Y qué pasa? Viene la división, el divorcio, por una situación que ni siquiera pudo ser real. Pero abrimos nuestro oído al enemigo para que nos siembre la cizaña y lo dejamos entrar. Entonces hay que tener cuidado, no hay que permitir, igual en la iglesia, hermano, no hay que permitir que llegue cualquier persona y diga y nos diga, hay que escuchar lo que nos están diciendo, pero no hacerlo ni permitir que eso haga en nuestras vidas un cambio. Simple y sencillamente tomo las cosas y hasta ahí. No es como decir, voy a hacer tal cual lo que me estás diciendo o voy a creer lo que me estás diciendo, porque no todo puede ser bueno, no todo es la palabra como tal, la buena semilla. Entonces hay que tener cuidado con lo que escuchamos. Entonces también la cizaña es inmoral. Ahí nos habla del impuro, sensual, idólatra, le gusta la hechicería, pleitos, celos, enojos. Entonces, las borracheras, orgías. Entonces, nosotros al ver, escuchar y entender lo que es la cizaña, hermano, podemos quizá ir identificando si nosotros estamos o hemos permitido que nosotros entre la cizaña. Quizá nosotros al escuchar y ver todo lo que es la cizaña, porque honestamente a lo mejor no la ve y dice, la cizaña es mala, pero nada más, no escudriñamos más allá de lo que es la cizaña como tal. Entonces, al ir conociendo esta parte, yo en lo personal, al estar estudiando el tema, empecé a ver todo lo que es la cizaña y la verdad, yo puedo decir que yo he permitido que la cizaña entre en mi matrimonio. ¿Por qué? Porque he cometido muchos errores donde digo, híjole, hice esto, después me reivindiqué, después pedí perdón y después dije, Señor,
aquí estoy. Pero al final del día, en su momento lo permití. Yo no sabía que lo estaba haciendo. Yo no sabía que le estaba abriendo la puerta al enemigo para que metiera la cizaña en mi matrimonio. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos, porque al final el enemigo va a llegar siempre de manera sutil, de manera tranquila, va a ir metiéndose poco a poco. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo todo lo que estamos escuchando. Después viene Mateo 13:27. Dice, y los siervos del señor, del dueño, fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Solamente el siervo, aquel que es esclavo del Señor, que acepta que en él se cumpla su palabra, distingue cuál es el trigo de la cizaña, cuando aún ambos están creciendo, pero ya tiene frutos. Los ministros o los siervos son esencialmente los que distinguen el trigo de la cizaña. Para los siervos es más fácil, creo yo, porque ya tienen un discernimiento, identificar la cizaña. Hermano, yo te pregunto, ¿tú crees que nuestro pastor no sabe bien quién es cizaña y quién es trigo? Yo creo que sí, él tiene bien identificado, pero al final, en el amor del Señor, Él está con nosotros, porque no va a llegar y va a hacer la siega, porque como dice la palabra del Señor, dejadlo que crezca. Entonces va a dejar que crezca, que crezca, que crezca, hasta el momento de que llegue la siega, entonces ahí ya va a haber un corte. Pero identificados nos tiene, hermanos, porque Él sabe quiénes somos cada uno de nosotros, porque Él está con nosotros, Él es nuestro Padre espiritual, entonces Él tiene el conocimiento de todos nosotros y sabe, así que sabe de qué pie cojeamos. Entonces, también como en el matrimonio, Dios viene y planta la buena semilla, porque como hijos quiere que cumplamos sus propósitos, pero también puede venir el enemigo y destruir nuestro matrimonio. ¿Tú qué decisión quieres tomar en este momento, hermano, en este día, en esta noche? ¿Qué decisión para tu matrimonio, para tu vida, la vida de tus hijos? ¿Qué decisión quieres tomar en este momento? ¿Tú quieres permitir que la cizaña llegue a tu casa, a tu matrimonio? ¿Tú le quieres dar la oportunidad de que llegue, irrumpa en tu casa? Es una decisión, una forma, un cuestionamiento, porque yo me lo hice y dije, no, pues yo no quiero, pero al final del día nosotros tenemos que estar apercibidos y estar atentos. Los voy a llevar ahora, hermanos, a la raíz de la palabra dueño, que viene en el versículo anterior que estábamos checando. La palabra dueño es la 36:17. Es oiko despotes, que es cabeza de familia, casa, familia, padre. Entonces aquí podemos ver cómo los siervos fueron al dueño, a la cabeza. ¿Quién es nuestra cabeza? Nuestro pastor, nuestra cabeza espiritual. ¿A quién fueron a decir? Van y le dicen, Señor, ¿no sembraste buena semilla? Sí, claro que sí, pero viene el enemigo y también sembró. Entonces, identificados estamos, pero al final del día, él como cabeza nos conoce a todos, hermano. Entonces, el enemigo va a ir sobre la cabeza, principalmente. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro matrimonio, como cabezas, somos la parte donde el enemigo puede entrar y empezar a destruir. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque realmente tenemos que estar apercibidos para cuidar a nuestras esposas. Tenemos que ser los hijos y dar el fruto que el Señor espera de nosotros. Vamos a continuar en Mateo 13:28 al 29. Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. La cizaña es visualmente indistinguible del trigo, al menos en las etapas jóvenes. Cuando madura al mismo tiempo, como ya lo habíamos comentado, madura al mismo tiempo que el trigo.
tienen aproximadamente el mismo tamaño, tienen una forma muy, muy similar. Entonces, por eso dice aquí, no porque puedes confundir el trigo. Entonces les está diciendo, esperen, el trigo, cuando madura, como ya se los había comentado, se vence. Entonces, es una de las características propias del trigo donde podemos eh, identificar el trigo de la cizaña. Entonces, el trigo se vence y muestra una dependencia del Señor. Es una forma de humillación, una forma de sujeción. Entonces, una de esas características a mí me llamó la atención porque pues, al final del día uno lo ve el trigo cuando crece y se dobla, pero lo ves, bueno, ya se dobló, pero no espiritualmente, o el significado espiritual es muy, muy diferente a lo que uno se puede imaginar, ¿no? Entonces, eh, vamos a continuar, hermano. El trigo, la cizaña, tiene sus raíces que se entremezclan dentro de la tierra. Entonces, estos son los intereses conjuntos de hermanos que pueden ser verdaderos y los hermanos falsos. Entonces, vamos a tener que hacer la separación, vamos a identificar el trigo de la cizaña, identificar quién puede estar metiendo cizaña a través de la palabra, a través de un comentario, porque al final van a caminar hacia el mismo fin, van a buscar un mismo propósito, pero con una intención diferente. Entonces, nosotros tenemos que ver, porque puede ser como, por ejemplo, yo puedo ver un interés de, o sea, a lo mejor ser el mejor tecladista de la iglesia, ¿no? Y mi hermano Moy también quiere ser el, el mejor tecladista de la iglesia, pero yo puedo ser la cizaña, el tropiezo para que él pueda llegar a hacerlo, porque yo no quiero que él crezca, yo puedo ser ese tropiezo, ese obstáculo. Entonces, nosotros mismos podemos identificar, hermano, cuando nos estamos volviendo cizaña, cuando estamos dejando que la cizaña entre en nuestras vidas, porque con nuestras acciones, con lo que nos sale de nuestra boca, podemos identificar claramente cuando nos estamos volviendo cizaña o estamos permitiendo que la cizaña entre en nuestras vidas. Tenemos que identificarlo, porque yo creo que si identificamos que nos estamos volviendo, estamos permitiendo que la cizaña entre en nuestras vidas, podemos sacarla, podemos quitarla. Vamos a Mateo 13:30. Dice la palabra: dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Hermano, la siega o este corte final, dice la palabra que será realizado por los segadores, que son los ángeles, al final de los tiempos. Yo lo puedo visualizar un poco como el arrebatamiento, ¿no? Van a llegar los ángeles y el trigo, vámonos, el trigo se lo van a llevar a los graneros del Señor. La cizaña se va a quedar para ser quemada. Entonces, de alguna forma, al momento de que llegue el tiempo de la siega, el tiempo de que lleguen los segadores para llevarse el trigo y llevar la cizaña, eh, hay que nosotros estar en orden, estar bien en nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros para que nosotros podamos ser un fruto agradable al Señor, que el Señor a través de sus ángeles nos pueda ver como trigo, no vernos como cizaña, ver como trigos para, si en su misericordia está, podamos ser reservados en su granero, podamos ir llevados a su granero para estar reservados con Él. Pero tenemos que nosotros estar
trabajando día a día. Nosotros no podemos quedarnos dormidos, no podemos estar en un acomodamiento, hermano, donde diga, bueno, pues ya voy a la iglesia, ya acepté al Señor, ya para qué busco más de Él, ya lo acepté, ya fui, ya voy a la iglesia cada 8 días, ya escucho las prédicas cada que salen, me llega la notificación de que hay prédica. No, hermano, tenemos que ir más allá, tenemos que buscar de Él, su palabra, hacer hacernos la palabra para nuestras vidas, hacedores de la palabra, hermanos, para que podamos ser ese trigo, para que cuando llegue la siega, nosotros estemos preparados y podamos ser escogidos o diferenciados de la cizaña, que podamos ser el trigo que se pueda diferenciar de la cizaña. Dice, en la iglesia hay hermanos que se paran, se van, unos regresan, otros no. Esto podría ser un proceso inicial de atar la cizaña. ¿Cuántas veces no hemos visto hermanos que se van? ¿Cuántas veces no hemos visto hermanos que dicen, no, pues yo ya me voy y se regresan, hermano? Porque muchas veces no están conformes con con recibir la palabra, no están conformes con lo que están escuchando, porque a veces esperamos que llegar a un lugar donde pues, nos den apapacho, donde nos estén lamiendo las llagas, donde podamos ser cada rato reconfortados, donde podamos estar quejándonos, donde podamos estar siempre con nuestras inconformidades. Pero cuando llega un momento en el que se cierra esa puerta, donde ya no hay más que están escuchando, que están recibiendo, o hay algo que no nos parece, nos vamos, se van, ya no regresan. Entonces, ¿qué podemos a lo mejor como referenciar? Que viene la parte de la separación de lo que es el trigo y la cizaña. Y bueno, y finalmente, hermanos, pues siempre el Señor tiene una palabra confortante para todos nosotros, ¿no? Y creo que si nosotros no hemos puesto atención y realmente no nos consideramos cizaña o hemos permitido que la cizaña entre en nuestras vidas, el Señor dice en su palabra en Gálatas 5:10, dice, tengo la confianza en el Señor que no van a pasar de otra manera. Hay alguien que los está confundiendo con esas cosas, pero Dios lo castigará, no importa quién sea. El Señor te está diciendo que te tiene confianza, hermano. El Señor te está diciendo que todo aquello que está haciendo de tropiezo para que cumplas con sus propósitos, Él se va a hacer cargo. Él se va a hacer cargo, pero siempre y cuando tú le creas, hermano, siempre y cuando tú lleves tu vida a un nivel espiritual más allá, siempre y cuando tú estés en orden espiritual en tu vida, en tu matrimonio, que tú cumplas con los propósitos que el Señor tiene para tu vida, para tu matrimonio. Entonces ahí el Señor te está diciendo, yo te creo, yo me voy a hacer cargo de todo aquel que quiera venir y meter cizaña en tu vida, en tu matrimonio. Pero tú tienes un compromiso, tienes que cumplir con lo que a ti te corresponde, porque si no, entonces ahí sí ya el Señor ya no se va a hacer cargo, ya no va a ser quien va a castigar a quien sea, porque dice su palabra, quien sea, y ahí es completo, no está haciendo una diferencia, ni está diciendo a alguien específico, es a quien sea. Entonces nosotros, hermano, yo te invito a reflexionar y analiza si tú has permitido que la cizaña llegue a tu matrimonio. ¿Eres cizaña o eres trigo, hermano? ¿Tú qué eres? Analízalo, medítalo, piénsalo, escudriña tu corazón, escudriña el interior de tu casa, qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sucedido y si realmente has permitido que entre la cizaña. Porque si lo has hecho, hay que ponernos a trabajar para que sacarla, porque si sembraste cizaña en tu esposa, retírala, recógela. Si sembraste cizaña en tus hijos, recógela. No permitas que eso crezca, no permitas que eso llegue más allá, que avance más de lo que deba de avanzar. Voy a a pedirle a nuestro pastor que nos ministre la palabra. Es una bendición para mí haber compartido con ustedes y espero que de alguna forma podamos identificar el trigo de la cizaña. Dios les bendiga, hermanos. Amén, gloria a Dios.
Que les bendiga, amados. Es realmente muy importante poder entender que la cizaña definitivamente va a caminar con la iglesia, ¿verdad? Hay iglesia que es trigo y que necesita que la cizaña esté ahí, pero el asunto más importante es que nosotros entendamos que hay cosas que el enemigo sembró y que no son de Dios. Nuestro mal carácter, nuestras malas respuestas, nuestras malas actitudes, nuestra falta de interés también, ¿verdad? Nuestra falta de santidad, nuestra falta de fidelidad también es parte del trabajo de la cizaña. Y yo les invito, ¿verdad?, que podamos reconocer en nuestro caminar, y yo creo que esto no es difícil para el que es trigo, ¿verdad? Reconocer que es trigo y que necesita erradicar todas aquellas cosas que Dios nos sembró, porque aún dice la escritura que lo que Dios no sembró, eso va a ser cortado. Así es que yo creo sinceramente que diríamos, hay un gran campo de trigo en casa de deleite que está dispuesto a caminar, ¿verdad? No todos, obviamente, hay algunos que tienen ciertas preferencias, ciertos intereses, ¿verdad? Y tan solo se puede notar en el interés de estar conectado para poder recibir un consejo, porque tal vez el consejo que necesitamos para erradicar algo malo viene en los labios de cualquiera de los que estén en casa de deleite. Así es que, amados, mi deseo es que ustedes sean bendecidos a través de la ministración a su corazón para quitar todo problema. ¿Qué pasa en el matrimonio? Que el matrimonio necesita empezar a identificar esas pequeñeces, esas pequeñas horas que pueden echar a perder la viña y que de alguna manera van a contaminar el hogar, porque los hijos van a seguir de acuerdo a cómo fueron educados. Si hay contaminación en nuestro corazón, ellos van a heredar la contaminación y van a continuar con ese legado de maldición definitivamente, porque la cizaña, aunque tenga que estar con el trigo, no debe de afectarnos para caminar una vida en santidad como Dios la quiere. Así es que vamos a orar, amados, y Dios les bendiga, y muchas gracias a los que están conectados. Dios me les bendiga abundantemente y que esta palabra pueda traer una reflexión, porque todo lo que no es bueno dentro de nosotros, eso definitivamente Dios no lo sembró. Dios les bendiga, amados. Padre, te damos gracias. Venimos bendiciendo a tu casa de deleite, Señor, a todos tus hijos que están escuchando. Yo te pido, Señor, que tú los ministres de una manera, Señor, que podamos despertar a este tiempo difícil, a este tiempo final, donde tú estás esperando, Señor, que caminemos y que demos el fruto agradable para ti, Señor. Tú no sembraste, tú no nos sembraste en esta tierra como cizaña, sino como trigo, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender cómo podemos entonces caminar dando el fruto agradable que tú estás esperando, Señor. Declaramos tu bendición, Señor, declaramos un despertar en medio de tu casa, y también, Señor, declaramos que tú tienes un gran proyecto y un buen propósito con tu iglesia en esta noche, Padre. Los bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, amados, y continuamos el día de mañana. Dios les bendiga.